Dios les bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios primeramente por darnos una vez más esta oportunidad de estar con esta transmisión. Gracias a Dios porque nos ha regalado la vida, nos ha dado fuerza, fortaleza para poder estar un día más sirviéndole a Él. En esta noche bendecimos la vida de cada una de las personas que nos están ya, ¿verdad? Están conectadas, y las que nos van a ver después, pues les damos gracias y las bendecimos en el nombre de Jesús. Esta noche vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Que sea Dios quien esté bendiciendo nuestras vidas y que Dios esté ayudándonos cada día a seguir adelante. Nos dé nuevas fuerzas para continuar. Vamos a orar. Padre que habitas en gloria, Señor, en esta preciosa noche, yo vengo delante de tu presencia, oh Dios, agradeciéndote a ti, Padre Dios Todopoderoso, por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos das de poder, oh Dios de la gloria, meditar en su palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, por mi vida. Te doy gracias, oh Dios Todopoderoso, a ti, por la vida de cada una de las personas, Señor Jesús, que están ahora mismo conectadas, oh Dios, y están mirando esta transmisión, Padre Santo, como los que van a ver después. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Dios, que tú bendigas las familias, que bendigas esta nación, Señor amado, que seas tú ministrando el corazón de cada ser humano, Señor. Que seas tú ministrando, Señor Jesús, tu Santo Espíritu en tu pueblo, Señor, fortaleciendo y sustentándonos. Gracias, Señor. En esta hora vamos a leer tu palabra, Padre, esperando que tú uses nuestras vidas como instrumentos para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer una palabra que se encuentra en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pues ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vamos a leer esta palabra hasta este versículo, luego vamos a continuar leyendo. Leyendo esta palabra, encuentro algo que el apóstol Pablo quiso enseñar a los colosenses, a esta iglesia, y hacía hincapié en un punto tan importante como lo es la vida del ser humano. Dios nos ha regalado vida a nosotros, pero esta vida tenemos que saber para qué ha sido regalada. Si queremos tener la vida vieja, como dice la palabra, o queremos tener vida nueva. Y el apóstol Pablo les decía a los hermanos aquí, les enseñaba las cosas que hay en la vida de la persona que anda, que está viviendo en la vida vieja. Pero quizás va a decir usted, pero es que hay dos vidas.
¿A qué se refiere la palabra cuando dice la vida vieja y la vida nueva? Porque aquí ese es el tema. La vida antigua y la vida nueva. Entonces, nos está hablando la palabra del Señor. Por eso nos pone en claro. Y inicia el apóstol Pablo haciendo como una lista de cosas. Que no solamente estas son, sino que son muchas más. Y dice, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Cuando dice hacer morir, es que aquello debe dejar de existir. Es que aquello debe de morir por completo. Y tiene que ser en la vida de cada uno de nosotros. Lo terrenal. ¿Por qué lo llama terrenal? Porque la fornicación es algo que se practica en la vida antigua. Cuando vivimos en este mundo desordenado, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, también dice la palabra, estas cosas son las que viven en muchas personas que todavía están viviendo en la vida vieja. Y dice fornicación. La fornicación es aquello que se da cuando una pareja están juntos y no están casados, pues viven en una vida de fornicación. Y dice la palabra que debe morir, hacer morir. ¿Por qué dice hacer? Porque la decisión la toma cada una de las personas. Hagan morir lo terrenal en sus vidas, en otra palabra. Y entre esas cosas está la fornicación. Toda persona que tiene su pareja y no se ha casado, tiene la obligación de unirse en matrimonio con esa persona. Impureza, son aquellas cosas que no son puras delante de la presencia del Señor, que desagradan a Dios. La impureza, las pasiones desordenadas. Dice la palabra del Señor, los malos deseos. Y también dice la avaricia. El apóstol Pablo señala cada una de estas cosas porque estas cosas son desagradables delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué dice el verso 6? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque cuando estas cosas están en nosotros, eso quiere decir que todavía no somos hijos obedientes, sino hijos desobedientes. Y por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis, les decía el apóstol, en otro tiempo, cuando vivíais en ellos. Cuando no hemos pasado de vivir una vida vieja a una vida nueva, pues somos, dice la palabra, que pecadores, enemigos de Cristo, porque no queremos dejar aquellas cosas que nuestra carne, que nuestra vida quiere, que siempre quiere estar obedeciendo a estas cosas que hemos mencionado. Vosotros anduviste, les dijo el apóstol Pablo, en otro tiempo en ellas, pero ahora también les dice, dejad vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando una persona
su decisión por entregarle su corazón, su vida a Cristo, cuando personalmente hace esa decisión y dice: voy a aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, como el que va a perdonar todos mis pecados si yo se los confieso. Cuando hacemos esto nosotros, comienza algo diferente en la vida de cada ser humano. ¿Qué comienza a suceder? Empiezan a suceder cosas nuevas. Empieza esta persona a tratar de ser diferente a la vida que antes llevaba. Porque dice la palabra del Señor: dejad también vosotros todas estas cosas. Y también señala, dice, la ira y el enojo. No hay quien no tenga un momento de enojo, de ira. Pero cuando ya estamos en el Señor nos va transformando y quiere que vayamos dejando estas cosas que nos van a afectar en nuestra vida. Y por eso dice la palabra dejar. Por eso cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien entrega su corazón a Dios, como iglesia, como pastores de las iglesias, empieza un trabajo con esta persona y empieza a enseñársele la palabra y a ponerle este ejemplo que dice de la vida antigua y la vida nueva. Es como poner en un espejo lo que somos cuando no hemos venido a Cristo y lo que somos después de venir a Cristo. Lo que tengo que dejar, que yo tenía, pero que hoy vine a Cristo, yo lo tengo que dejar. Aunque no me guste, aunque me duela, pero si yo amo a Cristo, lo tengo que dejar. Y dice entre estas cosas también, la malicia. La malicia es pecado. La blasfemia, el blasfemar. Porque hay gente que no sabe a veces nada absolutamente de lo que la palabra del Señor nos enseña, pero les gusta blasfemar. Les gusta a veces hablar cosas que ni siquiera las han conocido, que ni siquiera las saben. Dice, anduvisteis en otro tiempo, que anduvisteis en otro tiempo, dice la palabra. Y el 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y hace otra listita de cosas, que entre ellas está la ira, que ya sabemos. Hay personas que la ira son como poseídos por la ira, que son extremadamente enojados. Y nadie está excepto de enojarse, de que no le gustó aquello y se molestó, no le gustó. Pero no debemos de ir más allá de un simple enojo. Y si no, porque la ira delante de los ojos de Dios, con ira podemos cometer cualquier error, cualquier locura. Por eso es mejor, por eso el apóstol Pablo señala aquí esta lista de cosas. Y entre ellas también está, dice, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hay personas que no pueden absolutamente decir nada, porque si no va la mala palabra adelante,
no se puede expresar a decir algo. Y qué feo se ve cuando alguien dice que es cristiano y todavía tiene malas palabras en su boca, en sus labios. Cuando estamos que hemos recién venido al Señor, de repente se pueden zafar más que una o dos palabras, malas palabras. Pero uno siente que en el mismo instante el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, que cuando venimos a Él nos sella con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos reprende en el mismo momento y nos hace sentir mal que no podemos decir esa palabra. Pero a veces, aún siendo como cristianos, entre comillas diría yo, aunque sintamos esa reprensión, seguimos haciéndolo costumbre la mala palabra en nosotros. Y eso no tiene que ser así. Porque nosotros tenemos que saber que esas son cosas de la vida vieja, de lo que éramos antes nosotros, pero no ahora que estemos en el Señor. Pero lamentablemente todavía existen personas que no han podido dejar la mala palabra. Y dice, no mintáis los unos a los otros. No mintáis. Es otra cosa. ¿Quién es el padre de la mentira? La palabra dice que Satanás es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque él es mentiroso, dice la palabra, desde el principio. Porque siempre ha querido engañar. A Jesús mismo, que es el Hijo de Dios, quiso engañarlo, dice la palabra. Quiso engañarlo él, Satanás, a Jesús, haciéndole saber cosas que no, pero Jesús no se dejó vencer. Entonces, cuando nosotros mentimos, estamos de parte del padre de la mentira. Pero no digamos como dijo alguien, pero es que hay mentiras piadosas, hay mentiras chiquitas. No, esa es otra obra de Satanás. La mentira es mentira y no hay grande ni chiquita, sino que mentira es mentira. Y si somos nosotros hijos de Dios, debemos de saber que debemos de practicar la verdad. Porque si mentimos, las mentiras son descubiertas siempre. Entonces traen vergüenza a la vida nuestra. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, quiere decir de la vieja persona, porque ya es una persona que ha nacido de nuevo, cosas nuevas, si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Entonces, Dios quiere ver en nosotros las cosas, las obras de una nueva persona, de una nueva criatura. Porque dice, de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice que habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, con lo que hacíamos, ya nos hemos, despojarse es quitarse, es sacar aquello y despojarse por completo de eso. Ahora dice la palabra del Señor, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, revestido. El cristiano debe de revestirse, de vestirse de buenas obras, de cosas que van a ser agradables
delante de los ojos de Dios. Y dice el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios. El consejo que el apóstol Pablo le está dando a los hermanos es que deberían de vestirse como escogidos de Dios. En cierta ocasión Jesús les dijo a los discípulos que Él los había escogido a ellos, no ellos a Él. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos escoge, dice la palabra que escogió de lo más vil y de lo menospreciado, para hacer de nosotros un pueblo y una nación santa, un pueblo adquirido por Él y una nación santa. Entonces, debe vestirse, dice la palabra del Señor, como escogidos de Dios, como algo que fue tomado de donde no tenía valor. Yo creo que deberíamos de sentirnos dichosos, alegres y felices de haber sido escogidos por un Dios todopoderoso, de haber sido escogidos por un Dios para llevar bendición, para ser de bendición. Vestidos, dice la palabra, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable. Oiga cómo trataba el apóstol a esta gente, a estos hermanos. Santos les decía, y amados. Dice que se vistieran de entrañable misericordia. Yo creo que nosotros tenemos un Dios de misericordia y debemos de aprender de Él. Deberíamos de aprender cómo Él tuvo misericordia de nosotros, cómo Él tiene misericordia de la humanidad entera. Dios en su misericordia hace cosas grandes en personas que aún no están sirviéndole. Es su misericordia. Y nosotros debemos de ir hacia ahí también, hacia el camino de la misericordia. Porque dice la palabra que debemos de vestirnos, dice, en otras palabras, dice ustedes, vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De benignidad, dice la palabra, y de humildad. A veces creemos que el ser humilde, a veces lo confundimos y creemos que ser humilde es tal vez andar ahí todo andrajoso o le damos otra identificación a la humildad. Y no es esa la humildad. Ser humildes es aprender a escuchar a las personas, aprender a hablarles a las personas con palabras que van a edificar. Ser humilde no significa que uno va a ser, cuando nosotros somos humildes, dejamos de ser respondones, dejamos de ser alegadores, discutidores, murmuradores. Eso no es ser una persona humilde. Jesús mismo nos dio ejemplo a nosotros. Y dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. ¿No es una actitud de humildad? Esa es una actitud de humildad de Jesús. Cuando fue llevado como cordero, dice la palabra, al matadero. Y allá, cuando fue crucificado, dice la palabra, y a todos aquellos que lo acusaban,
que lo maltrataron, que hicieron todo con él, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es humildad. Como humanos que somos, nuestro ego, ¿verdad? Pareciera que no quisiéramos nosotros llegar a ese punto. Pero el Señor dice en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque Él nos dio ese ejemplo. Y no es fácil. No es fácil ser humilde. Pero el Señor lo moldea a uno, pidiéndole a Dios que le ayude a ser humilde. Porque dice que Él exalta al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y yo no quiero que Dios me vea de lejos. Yo quiero que Dios me vea de cerca. Entonces, si usted quiere que Dios lo exalte, humíllese primero. Aprendamos a humillarnos, porque la palabra de Dios es tan real. Hay gente que es tan soberbia, tan iracunda, tan mal hablada, que tienen tantas cosas en su mente, en su corazón, que a veces no pareciera que fuera un hijo de Dios. A veces no pareciera que fuera una persona cristiana. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no nos dejamos moldear por ese poder del Altísimo? Pero mucha gente dice, si yo no soy tonto para aguantarle a Julano o aguantarle a Julano. ¿Ven qué bonito que quiere que yo me deje? No, esa actitud no la va a llevar, ni lo va a llevar a ningún otro lado más que al infierno. ¿Sabe por qué? Porque entre más aprendamos de Jesús, más nos vamos acercando al reino de Dios. Más nos vamos acercando al cielo. Sufriremos aquí, dice la palabra, y reinaremos allá. Sabe que mucha gente trata de humillarlo a uno. Mucha gente trata de burlarse de uno. Mucha gente trata de estar haciéndole la vida a cuadritos a diario a uno. ¿Sabe? No hay cosa mejor que bendecir y humillarse ante esa gente. Porque hay personas, aún llamándose ser cristianos, que se dejan usar por Satanás. Y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Como cristianos, leamos la palabra para que sepamos qué cosas son las que nosotros debemos hacer y por dónde Satanás nos puede llegar, para no seguirle la corriente a él y ir a hacerle un daño a otra persona. ¿Por qué? Porque nos hace falta ser humildes, porque nos hace falta la humildad. Y todo lo que nosotros notemos que en nuestra vida hace falta, pidámosle a Dios. Si nos falta la fe, hay que pedirle que nos aumente la fe. Si nos falta humildad, deje esa arrogancia, dígale al Señor, quiero ser humilde, quiero aprender de ti. No sea soberbio ni altivo, como dice la palabra del Señor. Sea amable, sea apacible. Deseo de ayudar y de bendecir a los demás. Sea una persona que esté su corazón y su vida llena de paz, para que esa paz se pueda transmitir a otra persona, a su familia. Pero si usted, llamándose cristiano, cierra la puerta de su corazón para que la paz de Dios, que gobierna todo entendimiento, no llegue a su vida, usted misma está haciendo el daño. Y no va a poder ayudarse ni usted solo, ni usted sola, peor a otra persona. Entonces, estas cosas que el apóstol Pablo recalca a estos hermanos, que se mantuvieran en lo que es la vida nueva, es para nosotros también. Es para nosotros. No hay algo que se siente tan feo que un hermano le mienta a uno.
y que esa mentira sea descubierta, se siente horrible. Porque nadie quiere ser engañado, nadie quiere que le mientan. Y dice usted, si yo no le mentí, ¿y por qué me mintió? Pero es que dice que es cristiano. ¿Y qué puede decir la gente de afuera? Yo creo que si Dios nos escogió, como dice su palabra, entonces necesitamos aprender del que nos ha escogido, del que nos dio un gran ejemplo de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No es fácil a veces tenerle paciencia a personas que tienen su carácter, pero Dios es el que nos ayuda. Y sigue diciendo la palabra del Señor, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo perdonó, así también perdonad. Así también hacedlo vosotros, dice la palabra. Soportándonos unos a otros. Pero a veces no queremos soportar. No queremos ser el soporte. Pero el Señor nos demanda eso. No queremos a veces soportar. Y dice, soportaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque de un momento a otro, quizás entre el mismo pueblo de Dios o quizás con una persona, otra persona, pueden haber pequeños roces. Pero porque pasó aquello, ya no quiere decir, no le vuelvo a hablar. Por esto que pasó. Y empezar a llenar nuestra vida de cosas que, nuestro corazón más que todo, de cosas que no, en el mismo instante. Hay que decirle a aquella persona que no nos gustó aquello. Y arreglar las cosas y quedar en paz. Pero no debemos nosotros darle lugar, sino que debemos de soportar. Esa es una de las formas. Soportemos los unos a los otros, dice, y perdonando los unos a los otros. Mucha gente dice, yo no perdono, porque Dios es el que perdona. Pero la Biblia dice que si no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos que perdonar, dice la palabra, las ofensas. Aunque esas ofensas que nos han dado, que nos han hecho a nosotros, sean muy fuertes, y aunque esas ofensas nos hayan hecho llorar, nos hayan hecho sentirnos tristes, heridos, con dolor en nuestro corazón, aunque todo eso haya sucedido en la vida nuestra a causa de una ofensa, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Porque no es posible que por no perdonar a alguien aquí en la tierra, nos quedemos. ¿Dónde está todo entonces lo que hemos hecho? Todo lo que hemos estado sirviendo al Señor. Esa es una cosa que impide el paso a la salvación de nuestra alma, el perdón. Porque es otra de las cosas que no es fácil hacerlo. Pedir perdón y perdonar. No es fácil. Pero es otra de las cosas en las cuales Jesús nos dio ejemplo. Cuando dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. A aquellos hombres que lo habían azotado,
Aquellos hombres que habían puesto una corona de espina en su frente. Aquellos hombres que habían clavado sus manos, sus pies, que habían dado vinagre a tomar cuando él tenía sed de agua. Aquellos hombres que pusieron una cruz pesada en su hombro para que la cargara. Dijo, perdónalos porque no saben. A veces da tristeza y da ganas de llorar. El saber cómo injuriaban a Jesús, que no vino a hacer ningún mal, sino solo bienes a la humanidad. Y si esto lo hicieron con Él, ¿qué no pueden hacer con nosotros? Pero lo importante es que lo tenemos a Él de nuestra parte. Tenemos a Dios de nuestra parte que nos ayuda, que nos da esa fuerza, esa fortaleza como para que nosotros aprendamos a perdonar. Y si usted es una persona que no le gusta perdonar, yo le digo, pídale a Dios. Yo quiero aprender a perdonar. Así como tú perdonaste, así quiero perdonar. Pero no se encierre ahí en eso de decir, yo no perdono porque solo Dios es que perdona. Yo no perdono a nadie porque yo no lo he ofendido. No se trata de eso, se trata de ser humilde, dice la palabra. No se trata en que cuánto me dijo y que yo le digo más, no se trata de eso. No es fácil, lo sé, no es fácil perdonar. Peor cuando ha tenido que llorar, han habido lágrimas. No es fácil hacerlo. Pero si Dios está en el corazón de nosotros, lo vamos a poder hacer. Y al final va a sentir una paz, un gozo, una alegría, una libertad. Porque eso de no perdonar nos afecta, nos enferma. Pero si nosotros perdonamos, vamos a estar vigorosos, llenos de salud. Vamos a tener una sanidad interior muy buena. Pero tenemos que aprender. Necesitamos aprender mucho del Señor. Él está dispuesto a enseñarnos y a capacitarnos a hacer las cosas. Pero a veces nosotros cerramos nuestro corazón. No lo queremos dejar entrar a Él. Necesario es que aprendamos. Luego dice la palabra, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando hay amor en nosotros, lo tenemos todo. Porque dice la palabra que el amor cubrirá multitud de faltas, de pecados. Si hay amor, todo se va a poder solucionar. Pero quiere decir que cuando estas cosas están en nosotros, las anteriores que hemos leído, entonces eso significa que no hay amor. Que no amamos a Dios y no amamos quizás ni a nosotros mismos, ni podemos amar a otra persona. Dice la palabra del Señor en el verso 15, y la paz de Dios, oiga esto. Primero dice vestidos, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En vuestros corazones, dice la palabra. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. A paz hemos llamado, a tener paz.
¿Qué dice en el libro de Hebreos? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay paz, si no hay santidad, nadie, dice la palabra, verá a Dios. Y la paz de Dios, dice, que gobierna todo entendimiento en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La paz de Dios que gobierna vuestros corazones. Eso dice la palabra del Señor. Otro consejo que les daba el apóstol era: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo more en abundancia. No tiene que haber escasez de palabra en la vida del creyente, porque cada día tenemos, nuestro deber es buscar, leer la palabra, buscar la dirección en Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, por muy pequeñas aquellas cosas que hagamos, pero que las hagamos, dice la palabra, en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre, dice, por medio de Él. Ahora, la palabra del Señor nos ha enseñado que nosotros tenemos que aprender a caminar en la vida nueva, dejar la vida vieja y tomar la vida nueva. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice la palabra del Señor que pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Habiéndonos vestido, dice, con la coraza de la fe y del amor. Ya está el amor y la fe en nosotros. Y dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Por eso es que estamos en el Señor, porque tenemos la esperanza que si estamos en Él, si caminamos como Él quiere que caminemos en su camino, entonces se va a cumplir esto que dice la palabra, con la esperanza de salvación, que vamos a ser salvos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha llamado Dios, dice la palabra, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Ese es el propósito, dar salvación al que crea en Él. Entonces dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si vivimos o morimos, ¿verdad? Pues vamos a estar juntamente con Él. ¿Por qué? Porque hemos caminado conforme lo que Él nos ha mandado. Efesios 6:11 dice que vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, Satanás es nuestro enemigo y sus acechanzas son a diario. ¿Y a quién va a buscar? A los que Dios ha escogido. A eso busca con sus acechanzas. Pero dice la palabra que hay que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir, estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo y poder resistir. Pero si somos personas que todavía practicamos cosas de la vida vieja, de la vida antigua,
¿Podríamos resistir a Satanás? Yo digo que no. No vamos a tener ninguna armadura para poder vencer las acechanzas de Satanás. Entonces es muy importante que la vida que antes teníamos, ya fuimos perdonados, ya nuestro nombre fue inscrito, dice la palabra, en el libro de la vida. Y debemos de procurar siempre, cada día en nuestra vida, que ese nombre no sea borrado, sino que esté ahí hasta el día en que Él nos llame ya, allá en su gracia, en su gloria. Eso debemos de procurar. Dice el libro en el capítulo 3, versículo 8, dice Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eso dice la palabra. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que, dice la palabra, insistas. Insistir. Estar ahí siempre, siempre, todo el tiempo. Dice con firmeza. Quiere decir sin estarse moviendo de un lado para otro, sino firmes en la fe. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ha creído usted en Dios? Procure entonces, dice la palabra, ocuparse en buenas obras, no en malas obras, porque las malas obras vienen de Satanás. Y Dios nos ha puesto a hacer buenas obras, dice la palabra. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Son buenas, dice la palabra, y son útiles a los hombres. Así que debemos de mantener las buenas obras, ocuparnos, procurar ocuparnos en ellas, como dice la palabra del Señor, porque estas son agradables delante del Señor. Un último versículo vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27. Ahí nos dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, decía el apóstol Pablo, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por eso es que hemos pasado de una vida vieja a una vida nueva, porque es necesario comportarse como es digno del Evangelio, dice la palabra. ¿Del Evangelio de quién? De Cristo. Ahora preguntémonos, ¿cómo es nuestro comportamiento en cuanto del Evangelio de Cristo? ¿Cómo nos estamos comportando ahora? Dice la palabra del Señor que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y Pablo les decía, ya sea que yo esté presente o que esté ausente, les decía el apóstol Pablo, quiero oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Estamos combatiendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo por el Evangelio de Cristo? ¿Estamos viviendo el Evangelio que se nos predicó? ¿Estamos viviendo la palabra que se nos enseñó?
Qué bonito es cuando uno escucha hermanos, escucha personas que fueron enseñados en la palabra para dar ese segundo paso de bajar a las aguas. Y que dicen ellos, todavía no se me han olvidado las enseñanzas, todavía estoy las ando grabadas en mi mente. Qué bonito, porque eso quiere decir que si están en la mente, en el corazón, pues puede practicarlas. Pero cuando no le hemos dado lugar a ese evangelio, a esa enseñanza, a esa palabra en el corazón, no la vamos a poder poner en práctica. Entonces es necesario, como decía el apóstol Pablo aquí, que estén combatiendo unánimes por la fe del evangelio, que juntos combatamos, que transmitamos ese evangelio a otras personas. Entonces, yo pienso que debemos pensar, la vida vieja ya quedó allá atrás. Dios nos ha dado una vida nueva, para que sigamos el camino de la vida nueva. Y si usted es una persona que todavía no ha hecho su decisión por Cristo, que todavía no ha dejado la vida vieja, como dice la palabra, usted puede iniciar una vida nueva. Y puedo decirle con toda seguridad, con toda la certeza, con toda la confianza, que su vida va a ser diferente, que su vida va a cambiar, que todo va a ser una vida de bendición. Es el tiempo que Dios quiere que cada ser humano tome la decisión de dejar la vida vieja y buscar a vivir una vida diferente. Ya Jesús hizo su parte, que fue venir a morir en la cruz por toda la humanidad. Ahora está en cada ser humano que anhele o desee entregar su corazón a Él. Si de repente está viviendo una vida de problemas, de fracasos, una vida donde no siente la paz de Dios, yo lo invito a que pruebe a Cristo, que Él puede transformar esa vida de tantas dificultades y problemas. Dios es la solución. Hay que iniciar una vida nueva con Cristo Jesús. Voy a orar en esta preciosa noche. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Su palabra nos edifica día a día, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por aquellas personas, Señor Jesús, que quizás este mensaje va a llegar a sus vidas, Señor Jesús, van a escuchar esta palabra, Señor. Y quizás están en circunstancias difíciles donde no encuentran una salida. Hacia ahí, Señor Jesús, elevo, Padre, esta oración delante de ti, para que tú abras el entendimiento entenebrecido, como dice tu palabra, de cada ser humano, Señor. Y esa mente pueda abrirse, ese corazón pueda abrirse, Señor Jesús. Y que la luz del Evangelio, Señor, pueda alumbrar sus vidas. Y puedan, oh Dios de la gloria, entregar tu corazón a ti, mi Dios Todopoderoso, para que sus vidas sean diferentes, oh Dios. Para que su vida sea diferente, Padre. Bendice, Señor, a cada una de las personas, a las familias, oh Dios, con tu poder. Llega, oh Dios de la gloria, ahí donde está, Padre, aquella persona enferma, Señor. Aquel niño, Padre, aquel joven, aquel anciano. Ahí donde están necesitando, Señor, un milagro, necesitando que sus cuerpos sean sanos. Ahí, Señor, llega, Padre, a sanar y a libertar, Señor, de toda enfermedad y de toda dolencia, porque su palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Y por esa palabra son libres ahora en el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre,
porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a nuestro Dios. Su palabra es viva y eficaz. Y queremos agradecerles y bendecirles en el nombre de Jesús por su tiempo. Que Dios les bendiga.